Bueno, ante todo agradezco la invitación para participar del taller. El título de la presentación que nos convoca hoy es Irradiación para reducir la presencia de STEC en recortes y carne picada. Para quienes no lo conocen, STEC son las siglas en inglés de Escherichia coli, productor de toxina GIGA. Bueno, se hicieron dos ensayos. Un ensayo fue en carne picada y otro fue en recortes de carne vacuna. En este caso, el título del primer ensayo fue Evaluación de la efectividad de irradiación gamma para reducir STEC en carne picada bovina. Se plantearon dos objetivos específicos. El primero fue estimar la dosis de irradiación mínima que reduzca 5 ciclos logarítmicos de STEC O26, O103, O111, O145 y O157 inoculadas artificialmente en carne picada. Ya deben haber visto con constancia el concepto de dosis de irradiación mínima. Básicamente es la cantidad de irradiación mínima que debe absorber el alimento para alcanzar un objetivo propuesto. En este caso, el objetivo que nos propusimos fue que reduzca 5 ciclos logarítmicos de las cepas que están allí mencionadas. Para poder estimar la dosis mínima, necesito sí o sí conocer el valor de D10 de cada una de esas cepas. El valor de 10 no es más que la cantidad o la dosis de irradiación mínima que debe absorber para poder garantizar una reducción del ciclo logarítmico. Entonces, el valor de D10 es específico para cada cepa, para cada matriz y para cada condición en la cual se va a irradiar el alimento. Voy a tener un valor de 10 si se irradia en carne fresca y otro valor de 10 si se irradia en carne congelada, por ejemplo. Como para nosotros es imposible evaluar todas las cepas STEC, lo que se hizo fue seleccionar 5 cepas. El criterio de selección era que sean positivas para los genes STX e AE, que sean correspondientes a aislamientos autóctonos, ya sea de pacientes o de productos cárnicos, y que pertenecieran a este famoso grupo de las Big Six. Pasando un poco el limpio, entonces para poder estimar la dosis mínima necesitamos estimar el valor de D10 de cada una de estas cepas. Una vez que yo tenga el resultado puntual de cada una de ellas, voy a seleccionar el mayor valor porque va a representar a la cepa más resistente, es decir, la que necesita mayor irradiación para alcanzar el mismo objetivo, y lo voy a multiplicar por 5, que fue el objetivo que me había propuesto. Bien, la unidad experimental se definió como una muestra de 25 gramos de carne picada fresca. El diseño experimental es lo que se ve a continuación. En la primera columna están todas las cepas. Se analizaron tanto en forma individual como en forma conjunta, que lo van a ver con el nombre de cóctel o pool. En la segunda fila están todas las dosis de irradiación que se ensayaron, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1,2, perdón. 3 representa el número de réplicas a las cuales se expusieron a la misma condición, es decir, la misma dosis y inoculadas con la misma cepa. El ensayo en su totalidad, que representa a la tabla, se repitió 3 veces. Para la inoculación de las muestras, lo que se hizo fue colocar un volumen de inóculo suficiente como para garantizar una concentración final de 7 logaritmos de unidades formadoras de colonias por gramo. Esta concentración de bacterias es muy elevada. El objetivo era tratar de obtener un recuento positivo en la mayor cantidad de dosis ensayadas. Bueno, para la aplicación del tratamiento, la irradiación se hizo en el Centro Atómico de Ezeiza de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en la planta de irradiación gamma, cuya fuente es de cobalto 60. En cada una de las sesiones de irradiación se colocaron dosímetros de alanina, lo que permitía determinar el punto de dosis máxima y el punto de dosis mínima absorbida. Para cuantificar las células que sobrevivieron o las bacterias que sobrevivieron al tratamiento de irradiación, lo que se hizo fue proponer un homogenato inicial de una dilución de 1 en 10, después se hicieron diluciones decimales y se sembraron en medios simples. En este caso se utilizó agar tripticasa soja. Los resultados se expresaron como logaritmos de unidades formadoras de colonias por gramo. Y vale la pena mencionar que las muestras antes de ser inoculadas con las cepas STEC habían sido irradiadas para eliminar a la microbiota. Es decir, que acá sí o sí todo lo que me crecía correspondía a la cepa que yo había inoculado. Bueno, los resultados se expresaron, como dijimos antes, como recuento bacteriano. Eso está graficado en el eje de las Y.
En el eje de las X están las dosis de irradiación a las cuales se expusieron. Después, en cada uno de esos puntos, uniendo esos puntos, se graficó una línea de tendencia y se estimó la ecuación de la recta. Matemáticamente, el valor de D10 se estima como la inversa de la pendiente de la ecuación de la recta. Y gráficamente lo podemos ver muy sencillo, cuando bajamos de 7 a 6 logaritmos, que vendría a ser un ciclo logarítmico, vemos que más o menos cae alrededor de 0,2. En el caso de la STEC O157, la dosis, el valor de D10 fue de 0,19. La interpretación biológica es que se requiere mínimamente 0,19 kilogray para poder garantizar la reducción de un ciclo logarítmico. Para las otras cepas, para STEC O26 fue de 0,17, para STEC O103 fue de 0,15, para O111 0,17, para O145 0,15, la de STEC es la que ya habíamos visto, O157 0,19, y para el pool de cepas STEC fue de 0,20. Los valores de ajuste fueron muy buenos, todos estuvieron por encima de 0,97. Como dijimos antes, lo que vamos a hacer es tomar el mayor valor de D10 y multiplicarlo por 5 para poder calcular la dosis de irradiación mínima. Es decir, que tomamos 0,20 por 5 y vemos que la dosis de irradiación mínima para reducir 5 ciclos logarítmicos fue de 1 kilogray. Con esto estaríamos dando respuesta al primer objetivo específico que nos habíamos planteado. El segundo objetivo específico fue evaluar la efectividad de la dosis mínima de irradiación en muestras de carne picada inoculadas con una baja concentración de STEC O157 y del pool de cepas STEC. Se seleccionó la O157 porque dentro de los ensayos en donde se evaluaban las cepas individualmente fue la más resistente. ¿Cuál fue el objetivo de evaluarlo en una baja concentración? El primero fue porque tratábamos de imitar lo que sucede naturalmente, es decir, que si la carne está contaminada con STEC, está contaminada con una muy baja concentración de bacterias. Y en segundo lugar, porque queríamos determinar la supervivencia de la bacteria utilizando la metodología que está descrita tanto en la normativa nacional como internacional, es decir, utilizando un enriquecimiento seguido por una PCR en tiempo real. Bien, la unidad experimental fue la misma, 25 gramos de carne picada fresca. El diseño experimental, bueno, en la primera columna tenemos las cepas inoculadas, que fue la STEC O157 o el cóctel de cepas STEC. Las dosis de irradiación que se ensayaron, el 0 corresponde a las muestras control, es decir, muestras que fueron inoculadas pero que no se irradiaron, y 1 kilogray, por supuesto, que fueron las que estaban, o sea, las que se irradiaron con la dosis mínima. Vemos que se utilizaron 10 muestras control y 30 inoculadas e irradiadas por cada vez que se hizo el ensayo. Y el ensayo en su totalidad se repitió 3 veces. Bueno, para la inoculación de las muestras se procedió de la misma forma, se colocó un volumen de inóculo, en este caso mucho más diluido, de manera tal que la concentración final fuese de 0,5 logaritmos de unidades formadoras de colonias por gramo. Antes me olvidé de mencionar que una vez que se colocaba el inóculo, se cerraba la bolsa y se masajeaba externamente para garantizar que ese inóculo estuviese distribuido de manera homogénea en toda la muestra. El tratamiento de irradiación se aplicó de la misma manera que describimos antes. Ahora sí, el análisis microbiológico fue distinto porque en este caso lo que hicimos fue un enriquecimiento en caldo tripticasa soja modificada durante 24 horas a 42 grados centígrados y luego se buscaron los genes de STX y EE por una PCR en tiempo real. El enriquecimiento lo que le da la oportunidad a la bacteria es que si está dañada puede recuperarse y crecer. Bueno, con respecto a los resultados vemos que en el eje de las Y tenemos el porcentaje de muestras positivas y en el eje de las X tenemos dividido según hayan sido inoculadas con STEC O157 o con el cóctel de cepas STEC. Y lo que vemos es que de las que estaban inoculadas con O157 e irradiadas con 1 kilogray, un 4,4% de las muestras resultaron positivas. El 100% de las muestras control, lo cual era esperado porque eran inoculadas y no irradiadas, y de las muestras que estaban inoculadas con el cóctel de cepas STEC, el 3,3% dieron positivas después del proceso de irradiación, y las muestras control, como era esperado, el 100%. Este resultado, por supuesto, que llamó la atención, porque en realidad
nosotros habíamos estimado que 1 kg debía ser suficiente para reducir al menos 5 ciclos logarítmicos. Y sin embargo, acá estábamos en una muestra que tenía como cantidad total 2 logaritmos de unidades formadoras de colonias por gramo, unidades formadoras de colonias, y sin embargo, algunas muestras habían resultado positivas. La hipótesis es que en algunas células el daño generado por la irradiación no fue letal y durante el enriquecimiento fueron capaces de recuperarse y tornarse detectables por PCR en tiempo real. De hecho, hay un estudio en donde lo que prueba es que efectivamente a dosis subletales, STEC es capaz de activar todo un mecanismo de reparación que le permite recuperarse si se le brindan las condiciones como para recuperarse, que en este caso vendría a ser el enriquecimiento en TSV modificado. Lo que también dice la bibliografía es que si se aumentan esas dosis, es decir, que ya no estamos hablando de dosis subletales, sino dosis más altas, las células de STEC no son capaces de recuperarse. El ensayo 2 el título del ensayo 2 fue Evaluación de la efectividad de los ácidos orgánicos y de la irradiación gamma solos y combinados para reducir la presencia de STEC en recortes de carne bovina. El objetivo específico número 1 fue evaluar la efectividad de los tratamientos en muestras inoculadas con una alta concentración de STEC. Y el objetivo específico 2 fue evaluar la efectividad de los tratamientos en muestras inoculadas con una baja concentración de STEC. La unidad experimental, en este caso, se definió como 25 gramos de recortes de carne vacuna fresca. Los tratamientos evaluados fueron 6. Trabajamos con una irradiación con baja dosis, que en este caso fue de 0,5 kg, irradiación con baja dosis combinada con ácido láctico a una concentración final en producto de 0,5%, una irradiación con baja dosis combinada con ácido caprílico a una concentración final en producto de 0,04%, ácido láctico solo, ácido caprílico solo e irradiación con dosis moderada, que en este caso fue de 2 kg. Las dosis de irradiación en este caso fueron muy bajitas intencionalmente, porque lo que yo quería obtener era recuentos positivos en todos los tratamientos, excepto en el último. De esta forma yo podía comparar si combinándolo con ácido láctico o con ácido caprílico lograba aumentar o todo lo contrario, que la combinación con el ácido afectaba la letalidad ocasionada por el proceso de irradiación. Bueno, el diseño experimental en la primera columna están todos los tratamientos y después están las dos condiciones, es decir, con alta concentración o con baja concentración de STEC. Para cada condición se evaluaron 6 unidades experimentales y el ensayo en su totalidad se repitió 5 veces. Para la inoculación de las muestras, lo mismo, se aplicó un volumen de inóculo suficiente para, en algunas muestras, generar una concentración bacteriana alta y en otras una baja concentración de STEC. En este caso les pido disculpas, no encontré foto inoculando recortes, así que me robé la de carne picada, pero bueno, hagan el esfuerzo de imaginar un recorte y no carne picada aquí. Para la aplicación del tratamiento, lo primero que se hizo fue la aplicación de los ácidos orgánicos. En este caso se aplicó una cantidad, un volumen de ácido orgánico puro, de manera tal que la concentración final en producto fuese de 0,5% para ácido láctico y 0,04% para ácido caprílico. Se dejó en contacto durante 24 horas y luego se aplicó el proceso de irradiación, de la misma manera que describimos para los ensayos anteriores. Las muestras con alta concentración de STEC se analizaron por recuento en placa en medios simples, que en este caso fue agar trípticasa soja, y en medios selectivos, que en este caso fue agar maconcay. Al igual que describimos antes, se preparó un homogenato inicial, diluciones cereales y se sembró en los medios que se mencionó recién. Los resultados se expresaron como logaritmo de unidades formadoras de colonias por gramo y como reducciones logarítmicas. Y la reducción logarítmica no es más que la diferencia entre el recuento de la muestra control y el recuento de la muestra tratada. Bien, para las muestras con baja concentración de STEC se analizaron por PCR en tiempo real, luego de un enriquecimiento en caldo tripticasa soja modificado durante 24 horas, tal como está descrito en el Código Alimentario Argentino o en las normativas internacionales. En este caso, los resultados se expresaron como porcentaje de muestras positivas para los genes STX y EAE.
Bueno, con respecto a los resultados vemos que para la muestra control, en la primera columna están las intervenciones o tratamientos, en la segunda columna están los recuentos en el medio simple, que era agar, trípticasa, soja, y en el tercero los recuentos en medios selectivos. Para las muestras control vemos que el recuento final fue de 7,14, entre paréntesis está el desvío y después la letra que corresponde a si hay diferencias o no, si las diferencias son estadísticamente significativas o no. En la segunda fila tenemos el recuento que obtuvimos para ácido láctico al 0,5%, y vemos que fue de 7,01. Para ácido caprílico fue 7,13. En este caso, como los tres recuentos comparten la misma letra, tanto para el medio simple como para el medio selectivo, lo que se observa es que las diferencias en recuentos entre estos recuentos no fue estadísticamente significativa. La interpretación biológica es que los ácidos orgánicos solos no fueron efectivos para generar una reducción en la población de STEC. Cuando vamos a los tratamientos con irradiación, vemos que irradiación 0,5, el recuento final fue de 5,75 y está con la letra B, lo que quiere decir es que sí se diferenció estadísticamente de los otros tratamientos. La irradiación con 0,5 combinado con ácido láctico, un recuento final de 5,46 y está graficado con la letra C, con lo cual también se diferenció no solo de las muestras control y las tratadas con ácido, sino de la que fue solamente irradiada. La irradiación con 0,5 combinado con ácido caprílico 5,77 y tiene la misma letra que la irradiación sola, es decir que no se diferenció estadísticamente. Y finalmente la irradiación con 2 kg, que los recuentos fueron negativos y por eso se informan por debajo del límite de detección de la técnica, que en este caso fue de 2 logaritmos de unidades formadoras de colonias por gramo. Los recuentos en McConkey siempre son un poquito más bajos porque al ser un medio selectivo lo que permiten es el crecimiento solamente de aquellas células que están absolutamente sanas, mientras que en el medio TSA crece la totalidad de las células sobrevivientes. Bueno, habíamos dicho que también íbamos a representar los resultados como reducciones logarítmicas. Lo que vemos acá es que con la irradiación con 2 kg la reducción fue de más de 5 logaritmos, la irradiación con 0,5 fue de 1,39, 0,5 combinado con ácido caprílico 1,45 y combinado con ácido láctico 1,63. Es decir que tras la combinación con ácido láctico aumentó la letalidad que observamos en la población de cepas STEC. Los resultados de las muestras con baja concentración de STEC muestran, bueno, las tres primeras columnas, la primera es el control, después es el tratamiento con ácido caprílico y después con ácido láctico. Y lo que vemos es que para los tres genes que se buscaron, nunca se logró diferenciar del control. Así que lo mismo que habíamos visto para las muestras con alta concentración, los ácidos no fueron efectivos para reducir la población de STEC en muestras con baja concentración. Las tres columnas que le siguen corresponden a las irradiaciones con baja dosis, ya sea solas o combinadas con ácidos orgánicos. Y lo que vemos, indistintamente de que una sea más alta que la otra para cada uno de los genes, es que no se diferenciaron estadísticamente. Es decir, que la combinación con ácidos orgánicos no generó mayor letalidad en muestras con baja concentración de STEC. Esto fue igual para ácido caprílico, pero distinto para ácido láctico. Lo que creemos es que, como habíamos descrito antes, durante el proceso de enriquecimiento, aquellas células que habían sido dañadas por ácido láctico fueron capaces de recuperarse. Por último, vemos como la letra C, que ya está en inicio del color, es la irradiación con dosis moderada. El dato relevante es que ninguna muestra fue positiva para los genes de STX y EAE luego del proceso de irradiación. Es decir, que se confirma la hipótesis inicial de que si se aumenta la dosis de irradiación, entonces la bacteria no es capaz de recuperarse. Como conclusiones, la irradiación es una tecnología con alta potencialidad para reducir la presencia de cepas STEC O157 y no 157 circulantes en Argentina en carne picada fresca. Y que entre las intervenciones analizadas previamente por Argentina por el mismo grupo de investigación, la irradiación fue sin duda la intervención más efectiva. Finalmente, no quiero dejar de mencionar a todas las personas que formaron parte del grupo de trabajo. Cualquier duda o si quieren conocer un poco más los resultados, el trabajo que se realizó sobre recortes está publicado y el de carne picada espero que en breve también lo esté, y si no cualquier cosa no duden en escribirme. Muchísimas gracias por la atención.